¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una campana que perteneció a la Santa María, la mayor de las 3 naves del viaje del descubrimiento de América en 1492, va a ser puesta a la venta en una subasta privada aquí en Miami por su descubridor, el exmarino buzo italiano Roberto Massara, quien comenzó la búsqueda de esta campana desde hace ya nada menos que 30 años. La campana, de menos de unas 31 libras, unos 14 kilos, tiene un valor que, según los tasadores de las prestigiosas casas de subastas de Sotheby's o de Christie's, es de al menos 100 millones de dólares. Y es que las pruebas realizadas por la Universidad de Zaragoza, que es experta en el tema, la composición química del metal, los archivos de Indias en Sevilla y en Simancas y documentos de la Casa del Rey que registraban todo tipo de tráfico marítimo entre España y América son absolutamente coincidentes con esta campana. La historia de esta joya histórica es tan apasionante como la sorpresa que les tenemos esta noche. Massara, obsesionado con la campana, pasó 30 años de su vida, como les decía, surcando el océano hasta que terminó encontrándola finalmente. En 1994, en la costa del norte de Portugal. Estaba en las profundidades, colocada en la quilla de otro barco español, del San Salvador, que se hundió en el año 1555 en las costas de Portugal cuando regresaba a España. Hace años Massara trató de subastar la campana de la Santa María en España por un precio simbólico de salida de $1 millón, pero la venta fue suspendida cautelarmente por la justicia española debido a una solicitud del gobierno portugués, ya que Portugal reclamó en febrero del año 2004 la aplicación de una directiva europea para la restitución de un bien cultural que salió del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea. Sin embargo, en el año 2006, un juzgado de Madrid desestimó la demanda porque no fue formulada en los plazos previstos y devolvió la campana a Massara, que fue la persona que la encontró y quien desde entonces la ha tenido celosamente guardada hasta hoy. Porque aquí, en El Espejo, nuestro programa se llena de brillo e historia con la increíble oportunidad de tener en nuestro programa esta joya histórica y a su descubridor. Comenzamos. Bueno, pues de inmediato les quiero presentar a mis invitados y a la primera que quiero presentar es a esta maravillosa campana, la campana del Santa María, que está aquí con nosotros en el estudio y nos la han traído. Es una auténtica belleza. Me decía Massara, bueno, bella no es, digo, bueno, pero es que la parte histórica y la energía que tiene es impresionante. Y quiero presentarles a Roberto Massara, propietario de la campana de la Santa María. Roberto es ingeniero hidrodinámico, marino y buzo. Muchas gracias por acompañarnos y por traernos este obsequio. De nada, gracias a vosotros por la invitación. Y tenemos, como siempre, también pues, a un amigo de este programa, Manuel Aguilera, periodista, compañero. Gracias también por acompañarnos y hacer posible que la campana esté aquí, sí, Manuel. Sí, porque estoy aquí con permiso del Papa Bergoglio. Vamos a hablar de la campana de la Santa María. No me hables de Bergoglio, que este tiene un programa aparte. Vamos a hablar de la campana y del el de pedir disculpas. O sea, no pide disculpas por lo que pasa el 11 de julio y viene a decirle a López Obrador, ¿no?, que hay que pedir disculpas por lo que pasó hace 500 años. Es un papa ciego, sordo y mudo con lo que pasa en Cuba, pero en cambio le interesa mucho lo que pasó en Es que es bastante zurdo este papa, me parece a mí, ¿no? Creo que sí. Bueno, vamos a ir con lo que nos conviene, que es esta maravillosa campana. Roberto, ¿de dónde surgió la idea de buscar la campana? Es que yo no estaba buscando la campana. ¿No? No, yo estaba buscando el San Salvador. Estaba buscando este galeón sin saber mínimamente que transportaba esta cosa. Yo sabía que el San Salvador se había hundido en 1555 en una playa de Portugal con mucho oro, mucha plata y esmeraldas y muchas cosas. Además, San Salvador se hundió con una carga doble, porque durante la travesía desde América hacia Europa había cargado la carga de otro barco que se había hundido en medio Atlántico. Por eso la mujer del dueño de San Salvador pidió una compensación por la pérdida del barco, porque en el archivo de India está escrito que ella se quejaba que el barco, teniendo una carga doble, se había hundido, según ella, por el hecho que no podía gobernar, entonces se había hundido por este motivo. Entonces yo buscaba el galeón, no buscaba la campana, no tenía ni idea. La campana la encontré un día, casualmente, y pensé al primer momento que fuese la campana del galeón.
Después, buscando mejor en los archivos, encontré un documento que decía que el comandante de San Salvador, Guillem de Lugo, había declarado que se había hundido en barcos con mucho oro, mucha plata y el signo de la Villa de la Navidad. Yo creo que tenemos imágenes, sí, exactamente, ahí las estamos viendo para que nuestro público pueda saber también un poquito de lo que estamos hablando, porque han sido muchos años y yo me imagino que imágenes hay, habéis hecho cosas increíbles. Esta es la réplica justo de la Santa María. Exactamente. Qué increíble. Entonces, bueno, tú realmente, para resumir, ibas buscando el tesoro. Sí, bueno, buscaba el tesoro. Yo buscaba, mi pasión nunca me ha movido el afán de riqueza o de saquear tesoros. A mí lo que me interesaba era encontrar el lugar de naufragio de este galeón hundido hace tantos siglos. Encontrar el sitio donde estaba. Bueno, encontré alguna moneda en la playa, encontré algo, pero lo que me movía era, lo que me mueve todavía hoy, es siempre buscar este misterio, dónde se habrá hundido, lo encontraré nuevamente. Estas son las cosas que mueven mucho, no tanto los cazatesoros, más las personas que les gusta resolver misterios de la antigüedad. ¿Cómo fue que la encuentras? Bueno, yo sabía que el galeón había hundido en esta playa, pero no sabía exactamente dónde. La playa larga 80 kilómetros. Y entonces, buscando en los archivos, encontré una letra de un tal Pedro de Galarza, que en 1556 estaba escribiendo de un monasterio, el monasterio de Nuestra Señora de Seiza, que yo localicé en medio de la foresta, en la zona de esta playa. Y él decía, escribiendo al rey, el lugar donde yo escribo se encuentra justo enfrente a donde se perdió el barco en cuestión. Entonces empecé a buscar en esta zona de playa hasta que un día di con un pescador que estaba pescando en la playa y vi que él vio que estaba con un detector de metales y me dijo, ¿usted busca monedas antiguas? Entonces dice, sí. Y dice, porque yo 200 metros más para abajo encontré muchas monedas un día que el mar, el océano había tirado en la playa. Y entonces entendí que estaba tan cerca hasta que un día encontré aquí esta campana, que repito, al primer momento no pensaba que era la campana del galeón. ¿Y el barco sigue todavía hundido? Sí, 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 el galeón sigue todavía ahí. Allí hay muchas toneladas de oro, de plata y de un tesoro inmenso hundido en la arena a pocos metros de la orilla. Oye, nos tienes que dar la dirección. Bueno, Manuel me miró de reojo, yo también no dijimos nada, pero... Yo tengo localizado varios de estos, no solo el San Salvador. ¿Y qué es lo que pasa, Manuel? ¿Cómo entras tú en contacto con Bueno, él? pues a través de periodistas. Hay un periodista del Mundo que lamentablemente falleció hace unos meses, Paco Rego, periodista de la sección de Crónica del fin de semana, que le hizo varios reportajes a Roberto y de repente Roberto le preguntó por algún periodista que estuviera en Estados Unidos y a Paco se le encendió la bombillita. Bueno, yo trabajé muchos años en El Mundo y le dijo, bueno, pues llama a Manuel que igual te pueda ayudar. Realmente yo normalmente no me dedico a temas de comunicación, soy más de periodismo, pero la verdad es que es una historia apasionante. Y ahí estamos viendo cómo están sacando. ¿Qué están sacando ahí? ¿A eso no es? Bueno, no sabemos qué están sacando realmente, pero me imagino que los trabajos para poder obtener los tesoros suelen ser parecidos, ¿no? Y ahora el tema es que después que encuentras la campana, me imagino que comienzan todos esos estudios, Manuel, y por fin, cuando ya se determina que sí es la campana, existe la posibilidad de subastarla por primera vez. Pero Portugal te dice que de eso nada. Por segunda vez. La primera no resultó. No resultó porque... Bueno, la historia es muy larga, es muy articulada, porque yo inmediatamente apenas tuve el mínimo sentor después de este documento en que Pedro de Galarza decía que appunto el barco se había hundido con la campana, el signo de la Villa de la Navidad. Y en aquella época, en 1555, el único lugar en América que se podía llamar Villa de la Navidad era Fuerte Navidad, que había sido construido con los restos de la Santa María. Y entonces, claro, empecé a sospechar. Después vi anche otros detalles que me confirmaban que podía ser ella. Por ejemplo, el boquete que está en el enganche de la campana
Las campanas navales, y esta es una campana naval, son fijas, no se mueven. Y entonces vienen fijadas con un tornillo y dos trozos de madera fijamente a un mástil o un lugar del barco. Y el boquete es redondo, no ovalado. Entonces pensé, ¿cómo puede ser que este boquete está ovalado? Y entonces pensé que cuando Colón, la mañana de la noche de Navidad, del día de Navidad de 1492, perdida la Santa María en este banco de coral, tuve que pensar de dejar ahí 39 hombres. Cuando desmantelaron el barco, cogieron la campana y la transformaron de campana naval a campana terrestre. Ajá. Y eso, para transformarla en campana terrestre, hay que colgarla en alto, porque los campanarios son altos, porque en tierra el sonido de la campana, para que se propague, la campana tiene que estar en posición elevada. Entonces, es lógico pensar que colgaron la campana clavando un clavo en el boquete para que pudieran moverse. Y este clavo, que entonces eran forjado, quindi de sección cuadra, ha desgastado el boquete redondo haciéndolo ovalado. Entonces este era un detalle que concordaba con un uso impropio de una campana naval y concorda con la historia de la Santa María y de la campana que estaba en la Santa María. A este punto, claramente, cuando tuve casi la certeza, tuve que denunciar el hecho. Entonces denuncié sí a la República Portuguesa, sí al Estado español, denuncié el hallazgo que había encontrado San Salvador y que en este naufragio había encontrado una campana que yo pensaba fuera la de la Santa María. A este punto ellos hubieran tenido que investigar esto, Claro. seguir con la investigación, no me creyeron porque hay que decir una cosa, cuando yo cuento de tener la campana de Santa María, la primera sensación es de incredulidad. No es posible, demasiado bonito para ser verdad. Y esto es lo que pensaron probablemente los funcionarios, ¿no? Pensaron que yo era un mitómano, que me soñaba, y no profundizaron el tema. A este punto, visto que no había interés de ninguna parte, decidí de vender la campana y organicé la primera subasta. La primera subasta, desgraciadamente, fue bloqueada, como usted ha dicho antes, por la República Portuguesa, porque probablemente, viendo todo el trabajo que yo había hecho para investigar el asunto... Aparece la policía, es que toda esta historia da para una serie, que la haremos, ¿no? Cuando se venda la campana haremos la serie de televisión. Realmente aparece la Policía de Patrimonio Española y hay fotografías en que se ve a dos policías con chaleco llevándose la campana. ¿Por qué? Porque el Estado portugués reclamaba a la autoridad de la campana y una jueza dijo, oye, pues la campana la vamos a dejar en custodia, va a una caja fuerte del Ministerio de Cultura y ahí está hasta que se dilucidara de quién era la propiedad de la campana. Pero bueno, ese proceso culmina con que la jueza le da la propiedad de la campana a Roberto. Seguimos conversando sobre el hallazgo de la campana de la Santa María, que está aquí con nosotros en el día de hoy en El Espejo. Manu, estabas comentando que Portugal entonces reclama, después de no hacer ni caso, después de no gastarse un centavo, cuando ya por fin están los estudios hechos, cuando ya obviamente existe credibilidad de que es la campana y hay interés además internacional, entonces Portugal dice, ah, no, ¿saben el qué? Es nuestra. Pero España decide retirarla y ponerla en custodia. Sí, la pone en custodia por orden de una jueza. Entonces, bueno, ahí no solo Portugal no tuvo interés, España tampoco tuvo interés. Roberto se puso en contacto con las autoridades españolas y tampoco le hicieron ni caso, ¿no? Entonces, bueno, es muy gracioso porque al final de esa sentencia judicial, después de no hacer ni caso, después de no dar por buena la campana, claro, al reclamarla estás dándola por buena. Claro. El Estado portugués dice, dame la campana porque es mía, pues está diciendo que la campana es verdadera. De hecho, hay una comunicación del Ministerio de Cultura español en el que reconocen que esta campana es la campana naval más antigua de la historia. O sea, que realmente él solo quería, realmente él quería, no quería dinero, ni quería, lo que quería es un poco el reconocimiento de la autoría del descubrimiento, para él poder hacer sus documentales, sus libros, para poder trabajar sobre el hallazgo, no sobre el uso comercial de la campana, pero no les interesó. Y por eso estamos aquí hoy. Y me imagino que además cuando a alguien le pasa una cosa como esta, es muy injusto, porque tú gastas muchísimo dinero en hacer los estudios, gastas dinero en tratar de tener la situación lo más legal que se puede en estas circunstancias, y después te llega un país con todos los equipos legales que tiene un país y tienes que buscar una defensa, que me imagino que eso tampoco es demasiado fácil, ¿no? Bueno, no, en realidad defenderme
de esta acusación ha sido bastante fácil, porque yo, si como había hecho todo de forma legal y regular, tenía todas las pruebas, las cartas, escrita a la Casa del Rey, la contestación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español, las denuncias a autoridades marítimas, etc. O sea, yo había hecho todo de forma súper legal. Y la ley dice que si una persona declara el hallazgo de algo y la nación competente no lo reclama dentro de un año, pierde los derechos. Entonces, claro, yo después de un año y medio, aunque dos, empecé a terminar el trabajo que tenían que hacer ellos, o sea, de investigar aún más, analizarla. O sea, yo hasta hoy me he gastado más de 2 millones de euros en esto trabajo, porque no es ni fácil ni rápido. Aquí la han analizado 3 universidades. Yo he tenido que pasar cientos de horas en archivo a hacer curso de castellano antiguo, porque muchos de los documentos son hasta escritos, ¿cómo decir?, en códigos. No son ni siquiera escritos en castellano normal, porque entonces el archivo de India, que es un archivo notarial, donde hay millones de manuscritos que retratan más de 400 años de la carrera de las Indias. Cioè, en este archivo hay un volumen inmenso de manuscritos que cuentan todo, cada viaje, cada naufragio, cada acto comercial, cada pleito, cada cosa, de más de 400 años de historia de España. Es un volumen inmenso que tampoco es muy fácil buscar ahí, porque no está todo bien archivado. Quindi, a veces, de hecho, el último documento, el más importante, lo descubrí hace pocos años, es un documento, hay 2 documentos que son importantísimos, anche a nivel histórico. Uno es una lettera de Luis Colón, escrita por mano de Luis Colón al rey, in cui cuenta la historia de su abuelo, de Cristóbal Colón. Hasta dice dónde nació, hasta dice de qué familia era, porque escribe que Cristóbal Colón nació en Cogoleto, que es un pueblecito muy cerca de Génova, y dice que era de la familia, la noble familia de Pelestrello, que es una familia de Placencia. Piacenza es un pueblo que está al sur de Milán, que en aquel entonces era del Ducado de Milán. Todo concorda, quindi cuenta la historia de su abuelo, hasta dónde nació, hasta de qué familia era, y por 3 veces en este documento habla de las carabelas que se fueron a las Indias y dice que la mayor de las 3 se llamaba La Gallega, todo junto. Entonces, en 1557 todavía no se llamaba Santa María. Es una mentira histórica que Cristóbal Colón cambió el nombre en Santa María porque era devoto a la Virgen. Es una historia que nosotros estudiamos al colegio, ma es mentira, es falso. Se llamaba La Gallega. Se llamaba La Gallega. Y propio por eso, porque encuentro este documento que por fin, buscando en el archivo, do con el documento final, porque yo buscaba siempre Santa María, ma no había de ninguna parte menzione a una Santa María. Yo decía, qué raro, cioè è tan famoso este barco y en este archivo no hay ningún documento con escrito Santa María. Invece encontré los documentos con escrito La Gallega. Y este documento, que es importantísimo, es un pedido de compensación que hace Luis Colón, almirante de las Indias, nieto de Cristóbal, Colón, quindi almirante de las Indias porque heredó del hijo de Cristóbal Colón, su padre, el título de almirante de las Indias, que es un título que concedieron los reyes católicos a Cristóbal Colón. Entonces, el almirante de las Indias, Luis Colón, pide al fiscal del rey una compensación de 1000 ducados, que era un dineral, comprabas un galeón con 1000 ducados, por la pérdida de la campana de la carabela que se fue a las Indias, llamada La Gallega, sus diarios. Quindi aquí descubrimos dónde desaparecieron los famosos diarios originales del primer viaje de Cristóbal Colón, en este naufragio de San Salvador, y otras partidas suyas. Perciò había otras cosas, probabilmente una colubrina, algo, no lo sé, el astrolabio, algún objeto de la Santa María había en este viaje, oltre a la campana y los diarios.
y que se perdió en el naufragio del San Salvador viniendo de Puerto Rico. Entonces, no hay ninguna duda Curiosamente, que esta como campana... pasa en estos días, el nieto de Cristóbal Colón quería enriquecerse con los bienes de su abuelo. Él quería que todos esos bienes llegaran a España para venderlos, ya que creo que ya los tenía palabrados y vendidos. Wow. Lo que quería era enriquecerse con el legado de su abuelo, y por eso pide la indemnización al rey, porque la pérdida del galeón, el hundimiento del galeón, le dejó sin nada. Pues en este poquito tiempo de programa, la subasta aquí en Miami y $100 millones. Bueno, 100 millones Como a poco. lo mejor son pocos, pero depende de quién participará en la subasta. Nosotros vamos a lanzarla de los 6 millones para arriba, que es una cifra bastante normal para una pieza de tanta importancia. Claro, ¿cómo se puede dar un valor a una pieza que es única? Esa es la campana naval más antigua de la historia, la primera campana que sonó en territorio americano, la campana del barco más famoso de la historia y el único objeto que existe de un momento que cambió totalmente la historia de la humanidad, porque la descubierta de América lo cambió todo. Aunque le duela a muchos, ¿no? Aunque le duela, pero... De eso tenemos que hacer un programa. Sí, sí, A mí sí. no se me ha borrado de la mente las declaraciones de este Papa, no se me pueden borrar. Es decir, yo ya le tengo así como que cierta cosita por lo que pasó con Cuba y por lo que ha pasado en Venezuela y por lo que ha pasado en Nicaragua, pero lo de las declaraciones de pedir disculpas me parece un poco fuerte. Sí, además yo creo que la historia, esto es eso es un trozo de la historia del mundo, una historia de la historia que cambió el mundo. No tenemos que avergonzarnos de la historia, hay que contarla tal y como fue y bueno, y aprender de los errores y disfrutar de los aciertos. Y bueno, Pues anda que no ha habido pueblos indígenas que han sido los más salvajes de la humanidad, si nos tuviéramos que poner a pedir y personajes disculpas. como Andrés Manuel López Obrador, como decía esta semana la presidenta Aznar, pues no pueden reivindicar lo que no son. Andrés Manuel López Obrador es fruto de la Es López unión. y es Obrador. Es Obrador. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por haber traído esta joya a nuestro programa, gracias a los dos.